Ya. 9:32, estamos de vuelta. Oye, estamos con la invitada al estudio ya. Javier, estamos con la invitada al estudio y me retó porque estaba muy bajo, el aire acondicionado muy fuerte, se tuvo que poner abrigo, la tuvo que someter a un estrés. Así es la Victoria Paz, no pasa desapercibida. ¿Cómo estás, querida Victoria Paz? Hola, acá congelada en tu estudio, congelada. Sí, es una crítica que yo también he hecho. O está asado o es Siberia. Pero ya, bueno, yo les iba a comentar un tema, pero da lo mismo. Dale, coméntalo, conversamos entre los tres, dale. No, es un tema nada que ver. Si acuérdate que nosotros siempre antes de meternos al segundo bloque pero está bien, me interesa que lo que conversemos con la Victoria. Es que yo quedé muy choqueada con lo del cáncer de la Kate Middleton, porque esta cuestión abre unas puertas, pero así increíbles. Los expertos decían, claro, tenéis a Carlos con cáncer y tenemos a Kate con un cáncer que no han querido decir a qué es, pero los abdominales por lo general son muy agresivos, son los peores. Ahí está el páncreas, que no sobrevive nadie. Son cánceres fulminantes. Entonces, había un experto, leía yo el fin de semana, es que esta cuestión es como para otra temporada de The Crown, porque sí, claro, en el fondo, si es que muere Carlos y muere Kate, William va a tener que hacerse cargo de sus hijos y posiblemente no le va a dar ni el tiempo, ni las ganas, ni el corazón de ser rey. Entonces tendrían que volver Meghan y Harry. Y que quizás Harry sería el próximo rey. O sea, hay de todo tipo de especulaciones, pero en verdad abre unas puertas. A mí me encanta la realeza, yo he seguido este tema siempre, desde chica, que me causa curiosidad e interés. Increíble el video, no sé si lo vieron. Sí, yo lo vi. Me dio pena. Yo lo vi, sí, la verdad que es bien impactante. Ella se veía bastante, fuerte, haciendo un video absolutamente dirigido, pero ese color más pálido que el color de enfermedad que a uno le gusta re poco. Sí, a mí me dio mucha pena el video. Yo soy mala para la parte como más protocolar de la realeza, pero ella me dio mucha pena. No, heavy, muy casi imposible no llorar con ese video. Pero ya, ahí tuvimos nuestro brief moment. Ya estamos con Victoria Paz, que es economista, jefa en Ada Fintech y fundadora de Poder Económico en Instagram. ¿Cómo estás, querida? Bien, Javi, ¿y ustedes? Bien, pues. Al final vine, así que mejor. Mucho mejor que esté acá en el estudio, porque hay mucho que conversar, mucho que analizar, y la Javiera tiene una batería de preguntas importantes. Ya. A ver, ¿quién no me pilla? No. ¿Por dónde partimos? ¿Cómo estáis viendo? Yo sé que tú eres, a mí me encanta tu figura, tú eres una persona con mucha opinión, así que quiero escucharte. ¿Cómo estás viendo el momento económico que estamos viviendo? Mira, en general, a nivel país, en el fondo, efectivamente logramos capear esta recesión que se había hablado para el 2023, pero bueno, ya se ha dicho bastante. Yo creo que efectivamente no hay nada que celebrar porque capeaste una recesión, tampoco es que creciste en números muy increíbles, pero también le encuentro un poquito de razón al ministro Marcel cuando dice, todos sabíamos que el alza de tasas que íbamos a tener que poner para frenar la inflación iba a generar esto, entonces ahora tampoco se hagan tanto los sorprendidos. Entonces yo creo que ahí hay una mezcla entre que yo creo que la verdadera preocupación que están manifestando los economistas no es por este 0,2 ni por esta recesión que capeamos este año, es por el largo plazo, el mediano y largo plazo, porque en el fondo este año sí, todos sabíamos y ahí el ministro tiene razón, cuando tú tratas de frenar una inflación y pones tasas altas, tú le pones un frenazo a la economía y eso es inevitable. Pero había que hacerlo, es como el trago amargo que teníamos que hacer porque nosotros hace años que no veíamos una inflación de 14% y por algo se llama el impuesto a los más pobres, ¿verdad? Pero lo que le preocupa mucho, yo creo, a todo el mundo económico es esta poca como urgencia, esta como poca sensación de crisis, que es decir, ya, pero de aquí a 3 años seguimos teniendo perspectivas de crecimiento de 2%. Entonces, ¿qué vamos a hacer creciendo 2%? No vamos a llegar a ninguna parte. Eso es lo que en el fondo se echa de menos quizá un poco, esta sensación como de apremio, de urgencia de las autoridades, de decir, necesitamos dar vuelta a esto como sea y volver a tasas de crecimiento mayores. ¿Y qué se podría hacer para eso? ¿Cuáles serían las recomendaciones para poder decir, sabéis que este año crecimos el 0,2 y el próximo año vamos a crecer el 4%?
Porque al final el Excel, uno puede decir lo que quiera, pero al final, si las cosas no están hechas con el tiempo, sabemos que los resultados de la economía no son de un día para otro. Exactamente, o sea, hay cosas que son de mediano, que son 5 años, cosas que son de largo plazo, pero es empezar, hay cosas que son más de corto plazo, que puede ser destrabar ciertos proyectos de inversión, ¿verdad? Cuando tú destrabas proyectos de inversión, en 2 años, en 3 años, puedes empezar a ver ya movimiento en términos de empleo de esos proyectos, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que hay que ir haciendo, pero eso mismo uno no se explica de repente cuando se caen proyectos de inversión que son grandes y por temas muy administrativos. Entonces, en el fondo yo creo que hay que hacer, al final tú creces por inversión o por productividad y todo lo que es capital humano, ¿verdad? El capital humano es de largo plazo. Nosotros no tenemos cómo cambiar en el fondo la educación, la formación en menos de 5 años, pero sí temas de inversión podemos tratar de reactivarlo mucho más rápido que otras cosas. Yo creo que ahí en el fondo está donde se pone un poco el turbo que queremos ver. ¿Y sabéis qué me pasó a mí este fin de semana? O sea, un poquito desde la semana pasada ya, que sentí un pequeño quiebre y distanciamiento no menor entre el empresariado y el ejecutivo. Siento que hubo ciertas tensiones, que el presidente hace unas declaraciones que a los empresarios no le gustaron, los empresarios hacen declaraciones contra el gobierno que al gobierno no le gustan, entonces siento que hay un tono que distancia un poquito al empresariado con el ejecutivo y eso indudablemente cuesta más avanzar. O sea, yo desde una vereda muy poco política, en el fondo, más técnica. Y una ciudadana también, ¿sí? Como que uno espera acuerdos, como esas épocas de acuerdos. Entonces uno dice, ¿sabéis qué? No sé si tiene mucho sentido seguir peleando esto de qué fue lo que pasó el 2023. En el fondo, ¿fue una recesión que capeamos o fue un crecimiento? No hay nada que celebrar. ¿Y por qué celebran? O sea, queda lo mismo. El 2023 ya fue y todos sabíamos que iba a estar entre menos 0,2 y 0,2. Da igual. O sea, ya igual era nada. Estaba igual jugado. Es nada. Lo importante es que por favor siéntense y hablen de cómo subimos ese 2% de aquí a 3 años, porque el resto en realidad ya, y el economista de apellido compuesto y que el Narbona no sé qué, nadie sabe qué quería decir. Entonces yo creo que son peleas un poco estériles, y en el fondo lo que uno espera es decir, oye, por favor siéntense y pónganse de acuerdo cómo hacemos para que algo empiece a pasar a 3 años, porque 2 años ya estamos bastante jugados, pero necesitamos que esto cambie, ojalá en el corto y mediano. Oye, tú has estado metida en política mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿No te pasa que has visto, y no solo en política, a propósito del economista del apellido compuesto, un empobrecimiento en el debate intelectual, en las palabras, incluso los ciudadanos? O sea, hoy día como que uno no puede ni hablar. Bueno, ese es un fenómeno, yo creo, como masivo, en el fondo de muchos países, y al final está pasando que, como tú ves en otros países, que el que más grita y el que habla con más denostación al enemigo es el que sale en el diario. Acá también estamos con hartas personas que están copiando ese estilo. Entonces tú, mientras más gritas y le dices palabras peores al adversario político o al adversario, en el fondo, porque no es un enemigo, es una persona que está en una vereda contraria a ti, pero mientras más gritas y más palabras le dices, ese es el titular. Entonces, lamentablemente, cuando eso, que es como mucha farándula, cae en la arena política, si bien siempre se ha visto y antes eran peleas mucho más moderadas y tú decías, bueno, después van a poder sentarse porque los políticos tienen cuero de chancho y al final igual se agarran por el diario, pero después son capaces de sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo. Ahora, no sé, yo creo que son de muy alto calibre ciertas cosas que imposibilitan ciertos diálogos, y eso es lo que hay que tratar de evitar a toda costa, yo creo. Como además tratar... que como decía mi abuela, cuando el cristal se rompe, es difícil volverlo a juntar, es difícil volver a tener un norte común, es difícil cuando tú te sobrepasas en lo que dices, da lo mismo de la vereda que estés, cuesta porque tú después lo miráis con recelo, o perdís media hora en la reunión en tratar de llegar a... No, es que no dije qué, yo pensé que... Entonces me parece a mí que comparto 100% contigo lo que tú dices, que hoy día, no sé si son las redes sociales, si es la forma de comunicar, que se están generando distanciamientos mucho mayores. De todas maneras, o sea, siempre ha habido, ¿verdad? Y uno antes decía, oye, pero ¿cómo estos gallos ahora están sentados y, mira, se dijeron, o sea, se tiraron los platos por la cabeza? Esto ha sido histórico. Pero quizá eran
platos un poquito más livianos. En el fondo, ahora es una artillería muy pesada. O sabíamos menos. Claro, pero al menos en el fondo era una artillería menos personalista, además eso que se llama como la crítica ad hominem, que en el fondo tú atacas a la persona, eso había menos, se atacaba más a la idea, ahora es mucho atacar a la persona. Y eso, en el fondo, claro, tiene repercusiones que son difíciles de mejorar en el diálogo habitual. Oye, ya, pausa un segundo en los temas macroeconómicos. Estamos conversando con Victoria Paz, economista jefe en ADA FinTech y fundadora de Poder Económico. Cuéntanos un poco, yo conozco ADA, pero no sé qué es Poder Económico. Cuéntanos un poco sobre las dos cosas. Bueno, ADA FinTech es esta plataforma que es para mujeres, les ayuda mucho a ordenarse, a ordenar sus finanzas y empezar a invertir. Es @ADA FinTech, ADA Financiera en Instagram, ¿ya? ADA al revés. Ha sido un éxito total eso. Sí, no, increíble. Y bueno, yo soy la economista jefa de ADA, pero a mí también me gusta el tema económico un poquito más al callo con la economía, entonces tengo mi propia consultora en el fondo de análisis económico que se llama Poder Económico, también está en Instagram, y ahí lo que hacemos es como bastante más al tema de gente que le gusta la economía y en el fondo ponemos temas como un poquito más técnicos. Son usuarios distintos. Son usuarios distintos, claro. Entonces, una persona que quiere arreglar más su finanza, empezar a introducirse al mundo de las finanzas personales, en el fondo ahí ADA Financiera es como un resguardo, además es como un espacio seguro para las mujeres que quieren empezar a conocer este mundo. Y claro, yo tengo el mío que es Poder Económico, que es un poquito más finanzas duras, economía más dura. Si un hombre quiere ir a ADA FinTech, ¿no puede entrar? No, por supuesto que puedes entrar. Es inclusivo. Lo que pasa es que bien, me parece bien. Es totalmente inclusivo. Lo que pasa es que le entrega un espacio quizá un poco más seguro a las mujeres que quieren en el fondo dialogar y participar. Y ADA FinTech, yo sé que tú has explicado muchas veces este proyecto, llegan mujeres con distintas conocimientos, desde lo más simple. Desde lo más simple, o sea, esa es la gracia, que en el fondo tú puedes ser una persona que nunca en su vida ha puesto un depósito a plazo y ADA Financiera te va a explicar cómo hacer, o sea, desde ahí en adelante. No hay preguntas tontas, no hay espacios que en el fondo te sientas atacada. Es muy, por eso ha sido tan exitoso, yo creo, porque en el fondo faltaba ese espacio porque las mujeres nos hemos ido quedando atrás en el mundo financiero. O sea, nunca estuvieron muy involucradas, digamos, nunca estuvieron muy... Ha sido, claro, era un poquito un espacio más masculinizado, ¿verdad? Muy masculinizado, sí. Así que, oye, gracias Javi por la pregunta. Hablemos sobre eso también, sobre la importancia de la educación financiera, que es algo que estamos haciendo aquí en conjunto, dos personas en esta misma mesa. Sí, bueno, usted, tú y me imagino que la Javiera tiene un rol fundamental en eso hace rato. Sí, no, es fundamental. Yo creo que en el fondo es la única manera de que, por una parte, las personas entiendan mejor las políticas públicas, que también yo creo que hay un tema ahí de, no solamente por la parte financiera personal, sino también por entender cómo funciona el contexto y ayudar al sistema completo a tomar mejores decisiones. En el fondo, la única forma que podemos opinar del sistema que vamos a tener de jubilación es entendiendo cómo funciona el sistema financiero que lo ampara, ¿verdad? Y también, por supuesto, en lo que hemos visto mucho, gente de 24 años endeudadísima, eso es un riesgo para las sociedades. En el fondo, las personas se vuelven un poco esclavas de su tarjeta de crédito y finalmente eso perjudica su salud mental, etcétera. Entonces, son temas que yo creo que nunca es suficiente de abordarlos y de ir enseñando. Así que y hay un cambio cultural en nuestra gente, porque yo soy bastante más viejo que ustedes, y la lógica de mi época, de mi juventud, era ser muy responsable, ser muy trabajador, de un poquito más temeroso, de un poquito ser, no sé si la palabra austero, pero sí quizás un poquito más responsable. Ha habido un cambio cultural en nuestra sociedad que hoy día, tal cual dices tú, que jóvenes de 24, 26 años tienen las tarjetas de crédito destrozadas. Bueno, o sea, yo creo que el principal cambio es que en nuestra época, a los 26 años, muy poca gente tenía acceso al crédito. Yo creo que hay un tema dual, o sea, por una parte se masificó el acceso, sigue siendo restringido para ciertas personas, pero también muchas veces se masificó sin mucha responsabilidad. Como en muchas cosas, se asumió una autorregulación del mercado que efectivamente se ha tenido que ir regulando después, ¿verdad? Porque cuando se autorreguló, quedaron muchas zonas grises que en el fondo fueron caldo de cultivo de malas prácticas o de sobreendeudamientos.
pero con la regulación eso ha ido avanzando. Pero por otra parte, yo creo que también hay un tema psicológico que se ha instalado del la vida es ahora, yo me lo merezco, mucho más en el fondo cortoplacista, claro, que las generaciones anteriores, que en el fondo además era yo entro a un trabajo y me mantengo millones de años hasta que salgo. Ni una posibilidad de irme un año claro. al sudeste asiático. Claro, entonces ahora en el fondo es más como un poquito más quizá cortoplacista y eso ha tendido obviamente a aumentar los créditos. Pues bueno, además que en el fondo la vida está mucho más cara, entonces en el fondo ese ajuste ha sido difícil de asumir por algunas generaciones que se han enfrentado a eso. Responsables, no culpables. También están un poquito las instituciones financieras que han llevado un poquito, que han empujado al... Uy, que me gusta esta pregunta, que bueno que la hagáis tú, no la haga yo. No, porque finalmente, claro, la responsabilidad siempre es de uno. Uno es el que toma los riesgos, uno es el que asume el crédito, uno es el que asume comprarse un auto o lo que quiera hacer. Pero las instituciones financieras tienen un rol también ahí. Mira, yo creo que uno no le puede delegar la responsabilidad 100% a las industrias. No, indudablemente, por eso te lo pregunto así con bastante... Y creo que han transitado, o sea, en el fondo yo creo que han habido, y claro, uno pagan justos por pecadores, porque por supuesto que han habido casos emblemáticos de poco cuidado del consumidor, pero hay otras instituciones que funcionan muy bien. Entonces, en ese sentido yo creo que se demuestra un poco que la regulación de un mercado perfecto no existe, sino que necesitamos, y nosotros estábamos atrasados también. En el fondo teníamos, cuando se cambió la superintendencia a la Comisión del Mercado Financiero, en el fondo necesitamos una institución que regule, porque es muy asimétrico. En el fondo, cuando tú tienes mercados tan asimétricos, significa que una parte sabe todo de ti y de mucha gente, y tú eres como un pobre mortal. Si en verdad cuando uno se enfrenta un pollito. Claro, cuando uno se enfrenta al banco, oye, me prestáis plata, y el banco sabe casi que tu tipo de sangre, po. Entonces, en el fondo es muy difícil contrarrestar. Cuando tú tienes un poder tan asimétrico, necesitas que haya una institución que regule. Yo creo que eso es lo que hemos ido avanzando, y siempre se espera de las industrias que en el camino entre la regulación perfecta y lo que hay, la autorregulación también vaya en el fondo contribuyendo, que no solamente esperen a que la regulación sea perfecta. Bien. Oye, volvamos en el ratito que nos queda un poco al plano macro nacional. Tenemos la próxima semana reunión de política monetaria ampliamente esperada por el mercado. Se especula cuánto va a bajar la tasa de política monetaria del Banco Central, no si es que lo va a hacer. ¿Cómo estás viendo la cosa para el 2 de abril? Claro, como dices tú, no hay duda de que va a bajar, porque estamos en una senda, y también la presidenta del Banco Central lo ha ido diciendo, ¿verdad? Oye, vamos a seguir en esta racha de bajas. El tema es que se creía que íbamos a seguir con los 100 puntos base, pero lo más probable es que sea 50 o 75. Ahí se están moviendo como ahora las expectativas. ¿Y por qué? Por una parte, porque la inflación, si bien ha ido cediendo, igual ha sido medio inestable. O sea, hay meses que hemos pensado, qué bueno, estamos perfectos, y te pega con el 0,6, en el fondo que salió el mes pasado. Entonces, el tema del dólar ha afectado mucho. El dólar está súper alto, y eso te influye en todo lo que es importaciones, ¿verdad? Entonces, ha subido la benzina, en el último IPC, todas las cosas asociadas al dólar se pegaron un salto. O sea, incluso las plataformas de streaming. Claro, porque se pagan en dólares. Pues entonces, el otro día, la carne, todo lo que en el fondo es importado, se ha pegado un salto. Entonces, también el Banco Central tiene que tener eso en consideración, y que como seguimos nosotros bajando, y la Fed de Estados Unidos ya chuteó o se asume que va a empezar a sus bajas quizás en junio, julio, tiene que considerar que vamos a seguir con esta diferencial de tasa. Entonces todo eso se mete en la juguera, y probablemente van a decir, no vamos a poder avanzar con los 100 puntos, vamos a tener que ir un poquito más gradual, con 50, 75. Pero no pueden dejar de bajar tampoco, porque tienen que reactivar la economía. Entonces el mix que tiene que hacer el Banco Central es bien complejo. Yo los encuentro que han sido muy capos en eso. Me parece a mí que, claro, que han sido bastante consecuentes, coherentes, y uno se lee entre líneas lo que dijo la presidenta del Banco Central la semana pasada. Se viene, tal cual dices tú, una nueva baja. No sabemos si son 50, 75. ¿Pero tú definitivamente crees que los 100 puntos base ya son imposibles? Sí, yo creo que no son 100 como se había anticipado, que serían 50, 75, dependiendo probablemente de cómo avance el dólar de aquí a que sea la reunión. El dólar ya subió, el dólar ya asumió que la tasa baja. Sí, ya asumió al menos un 50, 75, eso porque en el fondo el mercado se anticipa y ya se sabe. Y además que ya salió la semana pasada la Fed, en el fondo como quizás vamos a empezar las bajas en junio, julio.
Entonces tú ya dices, voy a tener varios meses por delante con esta diferencial de tasas que al final lo que pasa es que la gente mueve los dólares. Pues entonces cuando tú tienes menos de algo en el país, sube, claro. Y en este caso es el dólar el que en el fondo está más escaso. Oye, Victoria, yo te quería preguntar también por lo que está pasando con Huachipato, que es algo que ha dominado un poco la agenda periodística. ¿Cómo estáis viendo ese tema? Porque en el fondo, si es que eso no se soluciona, estamos hablando de que van a haber despidos masivos y muchos problemas, o sea, muchas pymes que dependen también de esta empresa. Sí, no, es un tema muy complejo socialmente, no solo económicamente, sino que socialmente es de esas empresas que son emblemáticas para su región. Y ahí hay dos cosas que quizá destacar, tres cosas que destacar del tema. Uno, el tema de qué es dumping, me han preguntado mucho, en el fondo. Es importante explicar lo que es el dumping, qué es el problema el problema central. Al final es que porque tú en el fondo cuando tratas de producir más barato, hay veces que lo logras porque tienes más tecnología o porque economía de escala, claro, o porque tus insumos bajan de precio. Eso es realmente que tú bajas el costo, por lo tanto puedes vender más barato. Hay otras veces en que el gobierno, por ejemplo, tú cuando dices yo voy a producir este pan, el gobierno te subsidia la luz de tu local. Entonces, si no tienes que pagar luz, ese pan es más barato, lo puedo vender más barato, pero es artificial. Esto lo estamos poniendo a escala de pan, ¿verdad? Sí. Pero es lo que pasa en una industria como muchas en China, que se argumenta que el Estado le subsidia ciertas cosas, por ejemplo, energía, por ejemplo... Entre otras cosas porque el Estado es dueño de la energía y es dueño de la usina también. Son estados muy centralizados. Entonces lo que dice Huachipato es, y eso por eso también es tan importante, porque muchas personas creen que Huachipato está pidiendo subsidios estatales, y no. Huachipato no quiere subsidios estatales, no quiere que el gobierno le pase plata, el gobierno chileno. Quiere poder competir. Entonces lo que dice es, mira, el gobierno chino está subsidiando a estas empresas, por lo tanto las empresas pueden vender el acero 40% más barato que yo. ¿Cómo compito con eso? Es imposible. Yo he tenido que bajar mis precios. Entonces, en esa baja de precios estoy perdiendo $1 millón mensual o diario. No puedo competir, es imposible. Entonces, por favor, suban los aranceles, que es cuando un producto ingresa al país, tiene que pagar este impuesto, ¿verdad? Y que Chile, entre otras cosas, es el país que tiene más acuerdos comerciales con el mundo y muy pocos productos pagan arancel. Claro, nosotros tenemos tratados de libre comercio. Entonces, por una parte, entonces, es señalar que ellos están argumentando dumping y lo que quieren es subir aranceles, no quieren subsidio, ¿ya? Uh-huh. Dos, que en el fondo esto existe en otros lugares. O sea, la Unión Europea le ha aumentado los aranceles a China, Estados Unidos, México. Ahora bien, lo que pasa es que nosotros no somos ni Unión Europea, ni México, ni Estados Unidos. Somos China dependiente. Entonces, nosotros tenemos el 40% de nuestras exportaciones que se van a China. Entonces tú dices, porque claro, cuando entran en esas guerras comerciales, por ejemplo, Estados Unidos le sube el arancel a China le sube el arancel de vuelta. Y te cierran TikTok y que da lo pero mismo. Son como lucha de titanes, pues nosotros en el fondo es como le subimos a China y China nos dice, ahí que te corto, no quiero más madera, no quiero más salmón, no quiero más cereza. ¿Qué es lo que hizo con Australia? Imagínate, po. Entonces, no es tan... lo geopolítico hoy día sí es un tema muy importante. Porque nosotros somos chiquititos y eso siempre hay que asumir. Entonces, eso número 2. Que en el fondo no es tan fácil llegar y hacerlo. Y número 3, yo creo que es muy importante que la distorsión de mercado, porque eso es lo que se está argumentando, no se resuelva con otra distorsión de mercado. En el fondo, lo que ellos están pidiendo y lo están haciendo institucionalmente, está bien lo que está haciendo Huachipato. Fue a la Comisión Antidistorsiones, dijo, mira, esto pasa. ¿Y la Comisión Antidistorsión lo reconoció? Y dijo, sí, hay una distorsión, voy a poner estas tasas por mientras. Ya, ahí está la discusión de las tasas, si sirven o no sirven. Pero en el fondo, no arreglemos esa distorsión con otra distorsión como la que metieron unos parlamentarios. No sé si vieron ahora, pusieron una moción parlamentaria de ponerle aranceles de 50%. Sí. Pero, claro, y uno dice, pero ¿en base a qué está ese 50%? Si incluso Huachipato está pidiendo 25%. Entonces, en el fondo, no arreglar una distorsión con otra distorsión, porque ahí, en el fondo, sí se crea ya un mercado artificial y la idea no es tener empresas con respirador artificial, eso yo creo que es verdad, pero efectivamente si Huachipato dice que puede competir con una cancha emparejada, al menos démosle la cancha emparejada. Eso es como un poquito lo que están pidiendo. Pero cuidando un poquito lo que decías tú al comienzo, que es el tema geopolítico. Eso, claro, me imagino que el canciller debe estar ahí de cabeza
haciendo relaciones diplomáticas. Sí, pues hay que tratar con pinzas las relaciones con China. O sea, tal cual se estuvo, el 40% de nuestras exportaciones van a China. Los chinos tienen una forma de operar que es bastante particular, que es bastante, bueno, entre otras cosas por lo que decían ustedes, que el que produce es el mismo que vende y el mismo que genera, o sea, están todos integrados. O sea, China es un país comunista, no olvidemos de eso. O sea, es un comunismo distinto, pero siguen siendo un país que maneja todo. Hay mucha forma de producción en control del Estado. Entonces eso distorsiona ciertos precios y es verdad. Entonces, en el fondo, hay que tener todo eso en cuenta cuando se tome esta decisión, que finalmente sí tiene mucho de criterio político, porque la Comisión Antidistorsión le hace una sugerencia al presidente de la República. Y finalmente es el presidente de la República, en el fondo, el que acoge esta decisión. Entonces, sí hay un criterio político, pero en base a un criterio técnico, que yo creo que es importante que esa base se está haciendo bien. Es la institución llamada a hacerlo el que hizo esta recomendación, el que dijo, sí, hay distorsión de mercado. Porque cuando empezamos a poner como aranceles, porque además tienen el riesgo, que también tienen que verlo, porque está el acero. ¿Y qué pasa si empiezan la cereza? Oye, a mí también yo encuentro que me están haciendo dumping, yo también quiero aranceles diferenciados. En el fondo vamos a retroceder. Nosotros estamos con una política de libre comercio hace mucho tiempo y que ha dado buenos resultados. O sea, tampoco podemos con esto volver atrás y empezar a poner aranceles a todo. Victoria Paz, economista jefe en ADAT FinTech y fundadora de Poder Económico. Muchas gracias por venir a acompañarnos esta mañana a Clave Morse. Un gracias gusto a ustedes. tenerte. Victoria, 3 auditores que me están escuchando por aquí me dicen, la voy a seguir de todas maneras en su Instagram. Ay, qué bueno. Felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Oye, ya nosotros ya nos toca irnos, ya viene Aldea Global, no se vayan y nosotros nos vemos mañana. Gracias por la audiencia, Chau. por escucharnos. Chao, chao.